Hola, están aquí con las Saya Girls y hoy les vamos a hablar acerca del conflicto en Irlanda desde la película En el nombre del padre, intentándolo relacionar con algunas situaciones de conflicto o sucesos que han pasado aquí en Colombia. Para iniciar a hablar de este conflicto, primero vamos a remitirnos a 1541, que es cuando Gran Bretaña se hace con el control de Irlanda. Tengamos en cuenta que este conflicto no va a ser solo un conflicto político, sino que también va a ser un conflicto religioso, pues Gran Bretaña era protestante, Irlanda católica. Es decir, que contra los británicos no solo llega un no control, sino que además llegan múltiples injusticias y abusos dirigidos a los irlandeses por su preferencia religiosa, es decir, el catolicismo. Estas situaciones dieron resultado al movimiento nacionalista irlandés, el cual buscaba igualdad de derechos e independencia política del territorio. Esta misma organización luego se enfrentará a Reino Unido en la Guerra de Independencia Irlandesa, momento en el cual surge el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Este ejército va a ser sumamente importante alrededor de todo este conflicto, ya que más adelante van a ser los causantes de diferentes atentados y conflictos. Luego tenemos el alzamiento de Pascua de Dublín, que va a ser un movimiento muy importante ya que mueren diferentes líderes nacionalistas y la facción política Sinn Féin, que va a ser como el brazo político del IRA, toma un papel importante aquí. En 1921 tenemos la división de Irlanda. En este momento ya oficialmente se divide Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Esto obviamente es una solución propuesta por Gran Bretaña. Y aquí tenemos una situación. Y es que mientras Irlanda del Sur va a ser independiente, Irlanda del Norte no. Y se van a declarar como una nación protestante, a pesar de que el 37% de sus ciudadanos en ese momento eran católicos. Entonces aquí vamos a ver una violencia sectarista muy fuerte que va a dar como origen una serie de protestas y movimientos en 1960 por los derechos civiles para los católicos. Esto da como resultado bastantes atentados de católicos versus protestantes. Muy en concreto va a haber un movimiento, una marcha de la ciudad de Derry hasta Belfast, que son como estas ciudades rebeldes, por así decirlo, de Irlanda del Norte, donde se van a movilizar de ciudad a ciudad, pero en el camino los protestantes los van a atacar y muchos de ellos expresan que la Fuerza Armada no los protegió en ningún momento y más allá de protegerlos o hacer algo por ellos, hasta los atacó. Luego tenemos la batalla de Boxty en 1969, con los cuales surgen los muros de paz, entre comillas, ya que estos muros de paz van a dividir territorios, van a ser como una especie de fronteras entre territorios. Estos territorios van a ser manejados por el IRA. Luego tenemos los atentados del IRA en 1970. Los 70 se van a distinguir muchísimo por ser una era violenta, sangrienta. Los 80 no van a hacer la diferencia y van a ser una era de bastantes asesinatos y de bombas, ya que en la película vemos que los acusados pues los responsabilizan de plantar una bomba en un pub en Gran Bretaña. Más específicamente algunas fechas importantes serían como en 1972, el Domingo Sangriento, y la operación Motorman, que tiene como objetivo recuperar el control de estas llamadas no-go areas, que son zonas prohibidas, o sea, barrios nacionalistas donde el Estado británico no entraba y que eran controladas totalmente por el IRA. Luego, mucho tiempo después, viene la desmovilización del IRA. La desmovilización del IRA tiene un papel importante ya que es la entrega de armas de esta organización. Sinn Féin, que es el brazo político del IRA, por así decirlo, va a tener un papel importante en el proceso de reconciliación, y aunque está la desmovilización del IRA, eso no quiere decir que los muros de paz se hayan destruido. Muchos de ellos siguen en pie todavía, como un recuerdo de esa segmentación que hay en el país. Se han iniciado procesos actualmente de justicia y reconciliación para reconocer a las víctimas de todo este proceso histórico y todo este conflicto. Ahora vamos a intentar ver todo esto luego de este contexto histórico desde la perspectiva del poder. Tengamos en cuenta que en la película vamos a ver en varias ocasiones pues el sectarismo, la discriminación política, discriminación racial y diferentes problemas que no van a ser solo características de Irlanda del Norte, sino que también las podemos ver aquí en nuestro país. Entonces, desde este punto de vista, nos hacemos la pregunta de cómo se convierte el encierro de la película en un mecanismo de deshumanización que busca no solo quebrar la libertad de los acusados, sino también su identidad y voluntad de resistir. Cuando pensamos en El nombre del padre, podemos creer que solo estamos hablando de un error judicial, cuando en realidad la película nos revela algo mucho más inquietante. No es un error, es el sistema funcionando como fue diseñado. La cárcel y la burocracia no se prestan como accidentes de la justicia, sino como engranajes de poder que funcionan juntos para fabricar culpables, sostener un relato oficial y perturbar la autoridad, sino como engranajes del poder que funcionan juntos para fabricar culpables, sostener un relato oficial y perpetuar la autoridad del Estado. Todo comienza con el arresto de Gerry. La policía no tenía pruebas, pero eso nunca fue un problema, ya que lo que faltaba fue inventado. La tortura psicológica, los golpes, la presión constante, todo encaminado a arrancar una confesión. Y no importaba que la confesión fuera falsa, lo que importaba era alimentar la narrativa del Estado, que los culpables ya estaban bajo rejas. El poder aquí se muestra sin vergüenza, lo real deja de importar, lo esencial es que haya alguien a quien culpar. Esta violencia se prolonga en la cárcel. El encierro no es solo la privación de la libertad. Este, en realidad, busca destruir la subjetividad del preso. Gerry es despojado de su nombre, reducido a un número, señalado incluso dentro de la población carcelaria como un monstruo. El sistema lo coloca en una posición en la que todos lo ven como el culpable, y esa es la verdadera condena, la imposición de una identidad construida desde el poder. La cárcel no solo encierra cuerpos, sino que fabrica realidades. Pero lo más perturbador es lo que ocurre lejos de las celdas.
en los escritorios del sistema judicial. Allí, el poder se muestra en su forma más sofisticada y fría, cuando se descubren pruebas que demostrarían la inocencia de Gary y los demás. Estas no se destruyen, simplemente se archivan, se esconden y se silencian. Es ese el poder burocrático en su peor versión, la injusticia disfrazada de normalidad. Aquí no hay violencia visible, sino la violencia de la indiferencia, del trámite interminable, del expediente que nunca llega a tiempo. Esa es la violencia que más duele, porque convierte la mentira en una verdad oficial. Y sin embargo, en medio de este sistema opresivo emerge la resistencia. La figura de la abogada no es solo la de una defensora legal, sino la encarnación de otra forma de poder. El poder de desmontar el sistema, usando las mismas armas que el Estado, luchando con documentos, con investigación profunda, con la paciencia de revisar cada detalle hasta encontrar una grieta en la versión. Su trabajo muestra que el poder burocrático no es invencible, que puede ser disputado desde dentro. La conexión entre la cárcel y la burocracia se vuelve evidente, una que destruye cuerpos y voluntades, y la otra mata las verdades. Una es visible, brutal, directa, mientras que la otra es silenciosa pero mucho más peligrosa. Juntas forman una estructura que no busca justicia sino estabilidad, mantener el orden social aunque sea al precio de la vida de inocentes. Ese es el corazón de la crítica. Lo que vemos en El nombre del padre no es la excepción, es la perspectiva de un sistema que prefiere condenar a inocentes antes que aceptar su propia fragilidad. En El nombre del padre nos recuerda que el poder no siempre se muestra con violencia. Muchas veces actúa en silencio, bajo la legalidad, burocracia o rutina. Y lo más peligroso es que cuando se normaliza, dejamos de verlo como injusticia y empezamos a aceptarlo como algo inevitable de vivir en sociedad. Al analizar este conflicto, pues podemos identificar un fenómeno similar en nuestro propio contexto colombiano, un fenómeno que es pues el sistema carcelario colombiano. Si retomamos a Max Weber sobre el poder legítimo, la autoridad y la dominación, encontramos que dentro de las cárceles colombianas se replica esta jerarquía, lo que se reconocería como el poder legítimo, pues el representado por los guardias, frecuentemente pues no logra ejercer la autoridad que se supone debería tener. Precisamente como lo señalaba Beba, cuando un poder carece de legitimidad, su capacidad para imponerse se ve debilitada. En este vacío de autoridad legítima, la única forma de ejercer control es a través de la coacción y la fuerza. Esta misma relación la podemos observar de forma muy clara en la película En nombre del padre, donde también se ejemplifica el poder carismático y las jerarquías informales que se construyen dentro de una prisión. Son jerarquías creadas por los propios reclusos y son respetadas pues por ellos mismos. La película nos muestra este conflicto en donde están pues en conflicto los poderes del poder formal del Estado versus las autoridades insurgentes que surgen desde adentro. Dentro de las cárceles colombianas, el INPEC, sino una figura mucho más peligrosa en muchos casos que termina siendo los capos, los prisioneros que tienen poder sobre el resto. Los individuos, ya sea a través de actos que inspiran respeto o mediante la imposición del miedo, han ganado una autoridad de alguna manera y sus seguidores los consideran legítimos dentro de este contexto pues carcelario, distorsionado, violento. Su liderazgo pues se ejerce precisamente a través de esta obediencia voluntaria o forzada. Este poder informal se consolida porque el Estado, aunque nominalmente presente, a menudo muestra un rostro corrompido, ausente. Entonces, quien realmente tiene el sartén por el mango en muchos patios de las cárceles no es la autoridad formal, sino el prisionero que ha sabido imponer su ley y sus reglas. Ya para terminar, esta dinámica nos habla de lo que nos dijo pues Byung-Chul Han sobre el poder inteligente, donde el recluso no es solo un sujeto que es controlado por la fuerza de la jerarquía que le oprime, sino que es un agente forzado también a la autoexplotación dentro de la economía criminal, que debe ser productivo, pagar sus vacunas, esto pues por su propia seguridad y para participar en una vigilancia mutua entre sus compañeros dentro de este lugar. Entonces, con este tipo de actuares es cómplice de una maquinaria que lo oprime desde adentro. Y esto fueron las Saya Políticas del día. Los esperamos en próximas ediciones.